Hola, acabamos de finalizar el webinario número 11 que hemos dedicado al tema del conocimiento, creencia, justificación y verdad. Y en él hemos ido avanzando en este proceso que llevábamos en el módulo 3 y enlazando con la sesión anterior que era sobre el método científico, pues entrábamos en profundidad en cuáles son las herramientas que se emplean dentro del método científico. Y analizábamos que el método científico parte de unas premisas que son limitantes de por sí, como es el materialismo, el positivismo y el mecanicismo, y que solo por eso ya reducen la capacidad del método científico de llegar a explicar determinadas experiencias, porque no están contempladas dentro de esas premisas o ese paradigma. Por otro lado, el método científico tenía diferentes metodologías cuyo objetivo es asegurarnos el mínimo de los errores en nuestro proceso de obtención de conocimiento. Y esas metodologías son la abducción, que tiene que ver con la intuición, también la inducción, que es el proceso de generalización de aquello que vamos observando, la deducción, que sería el proceso contrario, en el que nosotros a partir de las observaciones deducimos cuáles son las cosas que pueden suceder, y finalmente la experimentación, que es la clave del método científico, ya que es la herramienta que permite comprobar que lo que yo estoy suponiendo sucede. Aunque todas estas herramientas, cuando entramos a investigarlas a fondo, nos damos cuenta de que pueden parecer más seguras de lo que realmente son. Por ejemplo, cuando utilizamos la inducción para de unos experimentos obtener una ley general, podemos estar seguros de que en el fondo nos la estamos jugando, porque salvo que tengamos infinitos experimentos, cabe la posibilidad de que el siguiente experimento no salga como nosotros esperamos, porque simplemente estamos generalizando. La deducción también tiene sus limitaciones porque la lógica parte de unos axiomas, unas premisas, unas verdades no demostradas a partir de las cuales yo hago la deducción. Y por lo tanto, si las premisas son falsas, toda la deducción que yo hago posteriormente también lo es. Aparte que hay otro problema con la lógica, que es el lenguaje, porque nosotros podemos utilizar el lenguaje de tal manera que no haga un reflejo directo con lo que es la realidad. Y por lo tanto, estamos obteniendo deducciones o ponemos determinadas premisas que no son compatibles con lo que nosotros luego experimentamos en nuestro día a día. Con respecto a la experimentación, hablamos de Karl Popper y el falsacionismo, en el que nos indica que realmente incluso la mejor ciencia que podamos hacer, la más estricta, tiene fallos porque tenemos limitaciones en nuestros métodos para investigar. Nuestros aparatos de medida pues tienen sus límites y todo lo que queda fuera de esos límites no podemos comprobarlo. No tenemos la capacidad de darnos cuenta de si ocurre algo por debajo de esa unidad de medida que es la mínima que yo tengo. También la replicabilidad de los experimentos puede ser complicado de hacer, sobre todo si tenemos en cuenta que nuestra intención puede estar afectando a ese experimento y que también hay determinadas experimentaciones como son el desarrollo de los medicamentos por parte de las farmacéuticas que son carísimos y entonces difícilmente se podrán reproducir. Por tanto, Karl Popper lo que nos dice es que no podemos asumir que la ciencia pruebe a través del experimento las hipótesis, pero lo que sí podemos aceptar es que a través del experimento se puede falsar una hipótesis, decir que el experimento no encaja con lo que espera la teoría y por lo tanto hay que modificarla. Aunque suele haber un pequeño problema y los científicos con imaginación van parcheando las teorías para sostenerlas incluso en contra de las experimentaciones que indican que no funcionan. ¿Qué nos queda después de todo este análisis? Pues la idea de que la verdad es algo difícilmente alcanzable. Podríamos pensar que todavía la lógica o las matemáticas nos salvarían el día, pero en el siglo XX se comprobó que ese sueño racional de coger las matemáticas y ser capaces de demostrar todo lo posible no encaja con las propias matemáticas porque ellas mismas están impidiendo que, por ejemplo, se pueda demostrar la consistencia de los axiomas que elegimos.
No sabemos si esos axiomas, esas verdades no demostradas que hemos elegido para deducir la matemática, no sean incoherentes entre sí. Y si son incoherentes, pues todo lo que estamos deduciendo, por supuesto, no es válido. Ahí podemos llegar incluso más allá al teorema de Turing, que nos dice que también utilizando una herramienta informática para intentar encontrar la solución a los problemas, no tenemos asegurados que ese ordenador llegue a terminar su proceso y no se quede indefinidamente calculando, intentando encontrar la solución a los problemas. Así que vemos que, de nuevo, incluso las matemáticas están limitadas para llegar a todo el conocimiento, a encontrar esa verdad absoluta. Y esa es la última sección de esta sesión, en la que, recuperando todo lo que ya hemos visto a lo largo del curso, podemos decir que la verdad absoluta es simplemente que existimos, que hay un ser con el que además podemos conectar en esos otros estados de conciencia y que sentimos como una unidad en la que todos participamos y en la que todo se diluye hasta llegar a ese estado de amor incondicional. Bien, pues todo este contenido es el que hemos presentado y sobre el que se han hecho preguntas en el webinario. Ha sido bastante interesante, hemos profundizado en todo este tema de la conexión con el ser. También se proponían en la sesión diferentes ejercicios, uno de cómo sentíamos la incertidumbre que nos produce el que no haya verdades. Después otro ejercicio que estaba enfocado a la apertura de nuestra capacidad para imaginar, que es experimentar el infinito, movernos por él, crecer hasta el infinito y contener todo el universo en nosotros mismos. Y esos ejercicios también nos valen para realizar cambios en nuestra percepción interna que nos llevan a encontrar otras soluciones a los problemas que podemos tener en nuestro día a día. Y por último, había un ejercicio de conexión con ese ser, con esa totalidad, que ha sido muy interesante el que los participantes comentaran sus experiencias. Han sido muy enriquecedoras. Y el broche final han sido las consideraciones de nuestra capacidad para crear una realidad diferente, transformando aquello que creemos como verdad, que incluso podemos utilizar herramientas de manipulación de masas, como son las que se emplean en el marketing o en la política, pero a nuestro propio favor. Y si somos capaces de escoger dos verdades obvias y añadir la próxima verdad que yo quiero traer a mi realidad, puedo lograr que mi subconsciente se embarque en el cambio y generar una transformación de un modo mucho más rápido. Pues hasta aquí llegó el webinario y os espero en la próxima semana. Un gran abrazo. Chao.